Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar acerca de la búsqueda del estado de la técnica en bases de datos de patentes gratuitas, con énfasis en la clasificación internacional de patentes y en la búsqueda de patentes en la base de datos SpaceNet. Las bases de datos de información tecnológica de libre acceso se encuentran alrededor del mundo y siempre están accesibles a través de Internet. Tenemos bases de datos como la base de datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, la base de datos de la Unión Europea SpaceNet, que practicaremos el día de hoy, la base de datos del Indecopi, que revisaremos al final de la clase, la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes, el portal Patent Scope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Google Patents también es un método de acceso a las bases de datos de patentes, ya que es un compilador de muchos documentos de patentes. Estas bases de datos se encuentran en Internet como servicios especializados de búsqueda de información tecnológica de libre acceso. Existen portales de búsqueda que son de pago. Quiere decir que estos portales se encuentran disponibles solo para aquellos que cumplan con tener una suscripción en estos portales. Para encontrar patentes no es necesario inicialmente tener acceso a estos portales porque toda la información de patentes es libre, dado que por las leyes nacionales de Perú o las normas internacionales o los acuerdos internacionales, las patentes deben publicarse para que luego de un tiempo una persona se pueda oponer al trámite de registro de alguien que quiere registrar una tecnología. Esto nos va a dar a nosotros la oportunidad de revisar esa tecnología y, ¿por qué no?, utilizarla en caso de que ésta no obtenga protección. Los portales de búsqueda de patentes tienen la misión de publicar las solicitudes de patentes una vez hayan cumplido el periodo de confidencialidad de la solicitud, de 18 meses para patentes de invención y de 12 meses para modelos de utilidad. En el caso de las bases de datos de patentes como la de Indecopi en Latinoamérica u otras, indexan esta información y a través del envío de metadatos o de toda la información hacia su par en España, tienen acceso a la publicación de sus patentes o de su base de datos luego de un tiempo en portales que recopilan esta información como portales de la Unión Europea, como SpaceNet. De esta manera, uno, cuando realiza una búsqueda en un portal que es recopilador de otros portales o de información de otras oficinas de patentes, llega a encontrar eh, en un solo lugar grandes cantidades de información o llega a seleccionar información breve o pequeña dentro de un portal más grande. Es por eso que, también dicho de otra manera, podemos encontrar patentes de peruanos y peruanas en bases de datos como SpaceNet de la Unión Europea o en Google Patents, ya que finalmente toda la información termina indexándose adecuadamente. ¿Qué es lo que se indexa? ¿Qué es lo que nosotros logramos buscar? Buscamos campos de la solicitud de patente que permiten encontrarla, como el título de la invención, quiénes son los solicitantes, quiénes son los inventores, qué modalidad de protección ha obtenido o en qué modalidad de protección se está buscando obtener, cuál es el número de publicación que se ha realizado. Allí también vemos cuál es la clasificación internacional de patentes que esta solicitud cuenta. Eventualmente puede contar con más de una. De tal manera que a través de estos datos uno pueda recuperar o encontrar la solicitud de patente. Uno de los elementos más importantes para encontrar una patente es la clasificación internacional de patentes, porque tiene el objetivo fundamental de construir un instrumento eficaz de búsqueda para la recuperación de documentos de patentes utilizables por todas las oficinas a nivel mundial
además de ustedes, usuarios que deseen determinar la novedad y a través de la novedad apreciar la actividad inventiva, el inventivo o modelo o ventaja técnica para patentes de invención o modelos de utilidad, de acuerdo a las divulgaciones que ya se han realizado de la solicitud de patente o de las solicitudes de patente que pueden considerarse como antecedentes. La clasificación internacional de patentes se ordena de manera jerárquica a través de secciones, clases, subclases, grupos, como grupos principales o subgrupos del grupo principal, de tal manera que uno pueda ir encontrando a través de esta clasificación de manera jerárquica cuál es la más adecuada para la patente que uno quiere o clasificar o la patente o las patentes que quiere encontrar con su búsqueda. Como ejemplo, podemos ver allí la clasificación A01B102 para layas y palas dentro de el grupo principal herramientas manuales de el subgrupo A01B trabajo de la tierra en agricultura o en silvicultura, partes constitutivas o accesorios de máquinas o instrumentos agrícolas en general. De tal manera que si ustedes son inventores de un tipo de pala que sea más útil o más conveniente para el trabajo, esta sería la clasificación que ustedes elegirían para encontrar sus antecedentes. Cómo se utiliza esta clasificación o cómo yo hago búsquedas de clasificaciones, eso lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, vamos a encontrar la clasificación para un seguidor solar, que es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares de forma que estos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos solares, siguiendo al Sol desde el este en la alborada hasta el oeste en la puesta. Los seguidores solares son usados en todas las tecnologías de seguimiento solar, energía solar fotovoltaica convencional o energía solar fotovoltaica de concentración y energía termosolar de concentración. Nosotros, para encontrar este tipo de tecnología, vamos a dirigirnos a la página web de la Clasificación Internacional de Patentes. Para eso, vamos a abrir una nueva pestaña de nuestro navegador y vamos a colocar CIP.oepm.es, que es el acceso a la clasificación internacional de patentes a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, puesto que nos provee la versión en español de la clasificación internacional de patentes. Por motivos educativos, accederemos al archivo anterior a la versión 2017 que tiene en un solo portal las herramientas de la clasificación. Este portal que estamos observando es una página web en la que nosotros podemos navegar de manera libre, haciendo clic en los símbolos. En este caso, voy a encontrar la clasificación A01B, 01B100, herramientas manuales para el trabajo en la tierra, y A01B0102 para layas y palas. También existe para palas con dientes y quiero que verifiquen en este momento que hay dos puntos que muestran la jerarquía donde se encuentra esta clasificación 104 por debajo de 102. De tal manera que las herramientas manuales para el trabajo en la tierra, como las palas que contengan dientes, se van a encontrar en A01B104. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a leer la clasificación internacional y de acuerdo al esquema de la clasificación, uno va a ir resolviendo cómo clasificar las patentes que uno quiere registrar y con esa clasificación uno va a poder encontrar los antecedentes que son relevantes para el análisis de la novedad, el nivel inventivo o la ventaja técnica de su invención. Dicho esto, para poder encontrar en todo este mar de clasificaciones, porque tenemos toda la clasificación A y así sucesivamente toda la clasificación B, por ejemplo aquí, vamos a hacer una búsqueda del símbolo B y vamos a encontrar toda la clasificación B, ¿dónde encontraría yo
los seguidores solares. Para realizar eso, lo que tengo que hacer es utilizar las herramientas de la CIP. ¿Cuáles son estas herramientas? Es, primero, la categorización de textos, que es un botón que se encuentra aquí en la parte izquierda, categorización de textos, que les permitirá aperturar, voy a compartir una pantalla, aperturar una nueva pantalla que se llama clasificador de texto. Este clasificador lo que hace es tomar un archivo de su computadora como un texto de definición de lo que ustedes quieren realizar. En este caso he tomado el texto de definición de ejemplo que hemos utilizado para el seguidor solar y lo que te permite es, a través de un botón simple, seleccionar, encontrar clases o grupos principales para la definición que vamos a colocar. Esta subclase, por ejemplo, uno le hace clic y le va a lanzar un resultado con un número de estrellas que le va a dar una sensibilidad al resultado. Eventualmente estos resultados son confiables, pero siempre debemos verificar de qué se trata. Al momento de refinar, podemos encontrar el subgrupo F24, el grupo principal F24J200, 100 y 300, siempre en F24J. Si nosotros hacemos clic en este pequeño botón como un poquito que dice descripción, se va a aperturar una nueva pestaña y nos va a indicar qué es lo que dice F24J200. Y dice utilización del calor solar como por ejemplo colectores solares. Nos ha dirigido al lugar donde se encuentra la clasificación para dispositivos de producción o utilización del calor no previstos en otros lugares y utilización del calor en colectores solares. Pero ¿por qué nos ha mandado aquí si estamos buscando seguidores solares? Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar el botón Control F, F3 o dependiendo de cuál sería la clave o la combinación de elementos para buscar en este lugar y voy a colocar la palabra seguidor o seguimiento. Al colocarla, voy a encontrar la clasificación F24J238 que dice comportando dispositivos de seguimiento. Es decir, que F24J238 son dispositivos para producción o utilización del calor, que utilizan el calor como colectores solares y que además contienen un dispositivo de seguimiento solar. De esta manera podemos identificar una clasificación para dispositivos que utilizan el calor y que tienen dispositivos de seguimiento solar. Ahora, si nosotros seguimos leyendo esta clasificación, nos abre un paréntesis para encontrar F24JC202 y 206 que tienen prioridad sobre esta clasificación. Soportes rotativos o montaje para dichos dispositivos. Son soportes, son rotativos. F24J254. Punto y coma. Estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos para producción de energía especialmente adaptados para sistemas de seguimiento solar. Y nos manda a otra clasificación que no es F24J, sino a H02S2032. Lo que nos permite este portal es hacer un simple clic y encontrar la clasificación porque nos traslada a ella. Y aquí está, H02S2032, especialmente adaptados para el seguimiento solar. ¿Quiénes? Las estructuras de soporte móviles o ajustables o para ajustar el ángulo
para estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos. Entonces, la clasificación que busco es en general, o grupo general H02S2000, o en específico H02S2030, o muy en específico, especialmente adaptadas para el seguimiento solar 2032. Entonces, esta clasificación yo la voy a copiar en un bloc de notas, en un lugar aparte, en un bloc de notas que no sea necesariamente digital, tal vez tenga un bloc de apuntes para ir anotando las clasificaciones que a mí me sean relevantes. ¿Para qué? Para luego utilizarlas en un buscador de patentes. Tomado nota de la clasificación H02S2032, H02S2030 y H02S2000. Habiendo tomado nota de esto y habiendo utilizado el clasificador de texto como una de las opciones más importantes o herramientas más importantes de la clasificación internacional, entonces lo que vamos a realizar ahora es la continuación de la clase. De esta manera, nosotros hemos encontrado una clasificación para este seguidor solar. Algo que ustedes también pueden hacer si es que tienen un resumen o un conjunto de palabras y lo utilizan en el clasificador de texto. Pero, ¿cómo funciona o para qué voy a utilizar esta clasificación internacional? Como ya sabemos, las bases de datos terminan subiendo a sus portales y publicando esta información de manera indexada y categorizada a través de la clasificación internacional para que nosotros las podamos utilizar a través de las bases de datos como la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la base de datos de la Unión Europea. Nosotros vamos a utilizar, de manera de ejemplo, la página web worldwide.spacenet.com, que se puede encontrar en Google como Spacenet y probablemente como es una página muy consultada, la van a encontrar en primer lugar como se está viendo en este pequeño ejemplo. Cuando nosotros busquemos en Spacenet e ingresemos a esta página web, vamos a ver muchos elementos, muchos botones. Vamos a tener My SpaceNet como área privada, donde vamos a ver nuestra configuración, historial y nuestras patentes guardadas si es que nos creamos una cuenta. Vamos a tener un portal de ayuda para un glosario de términos, incluso una página de entrenamiento en búsquedas que les recomiendo revisar. Una búsqueda de clasificación cooperativa de patentes, que es otra clasificación basada también en la clasificación internacional útil para este portal. Los resultados de la búsqueda que yo realice en el cajón en blanco que están viendo en la parte superior y la búsqueda avanzada o por campos que es útil para el entrenamiento, algo que vamos a revisar en este momento. Si nosotros hacemos una búsqueda de los términos proceso, agua y purificación, de manera simple, en este portal a través de esa barra de búsqueda, vamos a tener 1.215.122 resultados. Como esta es una búsqueda que practicamos hace un tiempo, vamos a poder verificar en este momento cuántas patentes más están utilizando el término proceso, agua y purificación. Para eso nos vamos a dirigir a la página web de la clase de búsquedas Spacenet y vamos a practicar nuevamente esta búsqueda, donde vamos a verificar también el botón de ayudas, el botón de filtros para seleccionar dentro de este millón de patentes cuáles son las que pueden ser relevantes para alguna estadística o para sectorizar o acotar nuestra búsqueda. Y sobre todo en este botón de filtros vamos a poder verificar cuáles son los principales grupos en los que, de la clasificación internacional, en los que se agrupa esta búsqueda de proceso, agua y purificación. ¿Ok?
Entonces vamos a practicar esa búsqueda rápidamente en Spacenet. Bueno, voy a hacerlo nuevamente. Spacenet es la primera página que uno tiene disponible. Le hacemos clic y nos va a rebotar a esta página donde nos dice acceso libre a 120 millones de documentos de patentes. ¿Ok? En este portal se hacen las búsquedas de patentes principalmente en inglés, de tal manera que nos reporte la mayor cantidad de resultados, porque en ese idioma es en el que más resultados se publican. Incluso los resúmenes de patentes que se encuentran en coreano, chino o español, se encuentran en inglés a fin de que puedan ser encontrados. Vamos a practicar nuevamente las palabras claves, agua, proceso y purificación, sin importar el orden, y le vamos a dar buscar. A diferencia de los resultados que nos mostró en el ejemplo anterior, ahora se han aumentado resultados porque desde el momento en que se hizo la búsqueda anterior hasta el día de hoy en el que yo estoy haciendo esta búsqueda y hasta el día en el que ustedes vean este video y practiquen esta búsqueda como ejercicio, probablemente sigan aumentando las patentes publicadas, superando siempre el 1.275.621 patentes. Si nosotros colocamos el botón de filtros, vamos a poder verificar algo muy importante. Primero, y una de las cosas más importantes es que vamos a poder encontrar en qué grupos principales se asocia toda esta tecnología. A61K 31, por ejemplo, es el grupo más consultado. Debe ser un grupo eh, relacionado con la purificación de agua, tal vez. ¿Y cómo vamos a verificar eso? Vamos a hacerle clic. Preparaciones orgánicas que tienen ingredientes activos. Probablemente sea para la purificación de agua. Como es un grupo principal, no podemos saberlo y esto va a depender del análisis de cada uno de estos documentos de patente. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación C02F902 dentro de una de las patentes. Le hacemos clic y leemos cuál es esta clasificación, C02F902. Y en este caso no nos bota un resultado porque no tiene una definición dentro de este portal. Para conocer de qué se trata esta clasificación, tendríamos que ir al portal que ya conocemos de la Clasificación Internacional de Patentes. Continuemos. Aquí hay otro proceso de purificación de agua, también en C02F144. Y aquí dice tratamiento del agua, desperdicios de agua o aguas servidas por diálisis, ósmosis o ósmosis inversa. Entonces, esta patente, que es el tercer resultado que hemos obtenido, publicada en 2015 en China, por lo que observamos en el número de documento, es una patente que tiene que ver con un proceso de purificación de agua que tiene que ver con un dispositivo para realizar. ¿Cómo vamos a acceder a este documento de patente? Lo que vamos a hacer es buscar el descargar esta solicitud haciendo clic en estos botones que uno tiene aquí como opciones y va a descargar el documento, lo va a guardar en su ordenador y lo va a abrir como PDF. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una patente escrita en chino, porque su origen es chino, que revela la tecnología detrás de una patente. En 6 páginas, no es un documento de 200 páginas, en 6 páginas, un proceso de purificación de agua que podría ser relevante para nosotros. ¿Cómo averiguarlo? Aquí en el portal vamos a
obtener, por ejemplo, la descripción de la invención, pero en inglés. ¿Por qué? Porque el portal provee una búsqueda y también una traducción de la patente del chino al inglés a fin de que ésta pueda ser encontrada. Tenemos el resumen de la invención, tenemos todos los pasos para poder realizar el invento y de esa manera uno puede acceder no solamente al documento original en chino, sino a una traducción realizada pues por este portal a través de su motor de traducción. De esta manera hemos explorado en líneas generales varias de las herramientas que nos muestra el portal de búsquedas. Pero sin duda una de las más importantes, además de los filtros, por ejemplo, un filtro que podría ser útil es conocer cuáles son el país de los inventores y voy a utilizar este filtro para conocer qué inventores son peruanos dentro de todas estas patentes. Aplicamos el filtro y dentro de estas patentes tenemos, por ejemplo, un anuncio que otorga agua bebible o purificable y nos tiene, por ejemplo, voy a descargar esta patente que me la arroja en documento Word, que es la patente de 2015 acerca de un anuncio de tipo cartel que genera agua bebible. Puedo obtener ese documento y también puedo obtener en sus datos bibliográficos quiénes son los inventores. Primero, podemos conocer cuál es la prioridad, que es peruana. Tiene poco sentido porque el inventor es peruano. Tiene una patente internacional o PCT a través de un documento WO de 2015. Y sus inventores indica eh, George, Georges André Noel Julien de la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Por ejemplo, esta es una de las patentes que podemos encontrar en este portal de búsqueda. Es peruana la patente, pero no significa que no podamos encontrar. Aquí tenemos un pequeño dibujo de lo que sería el panel que purifica agua. Otra patente de la empresa peruana Exa S.A. que no tiene que ver con purificación de agua, pero sí es un proceso de purificación que seguramente utiliza agua y que es un proceso. ¿Y a qué nos remite esto? Que si nosotros utilizamos este, este, esta, estas palabras clave, vamos a tener resultados no necesariamente precisos. Por eso vamos a revisar ahora la búsqueda avanzada. Entonces, si nosotros queremos resultados precisos, no solamente debemos utilizar palabras libres en todos los campos o nombres, sino debemos utilizar palabras en el título, en el resumen y las reivindicaciones para realizar la búsqueda. Esto lo cambiamos en el campo de filtros para que junte agua y proceso y purificación. Y si ustedes ven, ha cambiado nuestro query de búsqueda o nuestra sentencia de búsqueda y lo que va a realizar es una búsqueda solamente en esos campos. Borramos el filtro de búsqueda y ya no hay 1.000.000 de resultados, sino hay 100.000. ¿Y cómo podemos acotar más estos resultados? Podemos acotarlos siempre que nosotros sepamos una clasificación internacional adecuada para encontrar una patente, la que nosotros queramos
encontrar. Entonces, habiendo revisado cómo se busca una patente, vamos a darles unos consejos para la realización de una búsqueda adecuada. Hay que identificar el objeto de la búsqueda, hay que encontrar una clasificación internacional SIP, hay que determinar las palabras clave de acuerdo al objeto de la búsqueda y hay que seleccionar los resultados de la búsqueda. Si los resultados no son útiles de acuerdo al análisis que yo realice, estos resultados van a ser aceptados o rechazados. Si son rechazados, la búsqueda no deja de servir porque la clasificación todavía es válida. Podría yo cambiar la clasificación o agregar clasificaciones o determinar otras palabras clave para seleccionar nuevos resultados, evaluar si los resultados son útiles y realizar nuevamente un análisis de viabilidad de registro de patentes. Por ejemplo, y como ejercicio vamos a tomar este calzado deportivo para escalada en rocas, que presenta una suela de goma que garantiza las mejores prestaciones de agarre y dureza, tanto para las zonas de adherencia como en puntos de micro apoyo. ¿Ok? Es una zapatilla que al parecer no es rígida, sino es flexible y se caracteriza porque la suela es de goma o la suela es lo que permite que tenga agarre para escalar. Entonces, si realizamos rápidamente una búsqueda de clasificación internacional para este dispositivo, encontramos la clasificación A43B 1304 de calzado por sus partes constitutivas, como las suelas, caracterizadas por el material, siempre que éstas sean suelas de plástico, caucho, fibra vulcanizada u otra. Entonces, utilizando A43B 1304, siguiendo los pasos por los cuales yo debo realizar mi búsqueda, debo realizar una búsqueda en nuestro portal de búsquedas. Vamos a resetear la búsqueda. Vamos a colocar aquí la búsqueda avanzada. Y lo que yo voy a colocar aquí es, primero, mi clasificación internacional. Ven aquí, IPC, International Patent Classification. Aquí voy a colocar A43B 13 diagonal 04. Observen aquí arriba cómo se va formando el query de búsqueda. Es como si yo hubiera escrito aquí arriba, sin embargo, lo estoy haciendo en el cuadro de formato. ¿Ok? Si yo voy a buscar, voy a obtener 7.480 resultados. Algunos ni siquiera tienen título porque son muy antiguos. Entonces yo voy a agregar un campo aquí en el campo de plus field o agregar campo en este botón. Y ya no voy a colocar una clasificación porque ya tengo una, sino en los textos, por ejemplo, títulos, resúmenes y reivindicaciones, voy a colocar una palabra clave. A mí se me ocurre climbing, que es escalar en inglés. De esa manera voy a encontrar 43 resultados a través de una clasificación internacional, ya no voy a obtener 7.000, y climbing para reducir los resultados y encontrar, por ejemplo, una patente para un zapato que no me bota unos dibujos para poder compararlos a través de la imagen. Me dice, la invención provee una suela, un material de suela para escalar. Esta patente claramente es relevante para la invención el día de hoy. Vamos a verificar este de aquí de una empresa que se llama Scarpa Calzaturificio de Italia. Vamos a descargar esta patente porque parece muy parecida, para ponerlo en algún término. Es la primera inspección que tenemos que hacer. Es una patente estadounidense de 2015 que muestra efectivamente una suela de varias partes que indica como título o como resumen un
zapato de escalar que tiene varias partes, por lo menos según lo que indica el resumen. Y estas partes están hechas de caucho, están hechas de material eh, que le permite tener agarre. De hecho, no solamente es muy parecida al invento que estábamos buscando a través de una fotografía, sino también es parte de un zapato. ¿Ok? Entonces, haciendo esta búsqueda o practicando este método, nosotros podemos encontrar o verificar la existencia de antecedentes a través de la clasificación internacional y del uso de palabras clave. Perú tiene dentro de su página web, la página web de Indecopy, un portal de búsqueda de patentes que se hayan publicado en Perú. Si buscamos aquí, vamos a encontrar patentes de peruanos. Y aunque no es un portal tan completo porque no publica el documento a título completo, publica el título y el resumen. Y si uno está interesado en esta tecnología, puede solicitar una copia del documento técnico de patentes a través de la mesa de partes virtual del Indecopy y recibir un escaneo de la misma totalmente gratis. Así que vamos a revisar un poco esta página web para poder enseñarles o verificar de qué se trata. Esta es la página web del portal de consulta de expedientes, que contiene no solamente la dirección de invenciones y nuevas tecnologías, sino de derechos de autor y de signos distintivos. Y lo que hacemos es consulta de búsqueda avanzada. En este portal, si ustedes verifican, van a tener cómo buscar en un título, cómo buscar en un resumen, cómo buscar un número de prioridad, es decir, si se ha publicado en otro país antes, aquí se coloca ese número, por inventor o por representante, así como clasificación internacional. Si nosotros buscamos A43B como número general, probablemente tengamos algunos resultados. Tenemos 81 resultados, ¿no? Una sandalia antideslizante con suela antidesgaste, tal cual tiene que ver con el campo técnico y podría ser hasta un antecedente del ejemplo que utilizamos antes. Si nosotros a esto le agregamos algún eh, título o resumen como caucho, podría ser que nos dé resultados. Y nos da 3 resultados. Procedimiento para la obtención de una planta de caucho para calzado, innovaciones de confección en una bota minera de caucho y composición celular para suelas de calzado. La patente más reciente es del año 2015. Le hacemos clic en su número de expediente para encontrar el resultado y colocamos el código de verificación para poder acceder al resumen. Y esta patente ha sido otorgada en primera instancia en el año 2020, en noviembre. Es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a ver si tiene una figura o un gráfico, está disponible, pero si nosotros estamos interesados, podemos solicitar una copia de este expediente al Indecopy. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber participado en esta video clase que les ayudará a obtener una búsqueda de clasificación internacional y una búsqueda de patentes para su invención.